La televisión emitía un zumbido bajo, casi hipnótico, una corriente de ruido blanco que llenaba el vacío de la sala. Yo estaba allí, hundido en el sillón de cuero desgastado, ese mueble que había comprado hacía más de 30 años con mi primer aguinaldo importante y que, con el tiempo, había memorizado cada curva de mi espalda dolorida. En la pantalla desfilaban noticias de un mundo ajeno, tragedias distantes y pronósticos del tiempo que ya no me importaban, pero mantenía la mirada fija, perdida en algún punto intermedio entre el cristal y mis propios pensamientos. Afuera, la tarde caía con esa luz ámbar y perezosa de los domingos, y por un breve instante me permití creer que ese silencio doméstico, esa quietud en la que flotaban partículas de polvo iluminadas por el sol, era lo más parecido a la paz que me quedaba en la vida. Pero la paz, aprendí esa tarde, es un estado frágil, tan quebradizo como el cristal de una copa barata. La puerta principal se abrió de golpe, no con la naturalidad de quien llega a casa, sino con la violencia de quien reclama un territorio. Sentí el cambio en la presión del aire antes siquiera de escuchar los pasos. El taconeo rápido decidido resonó en la madera del piso, acercándose como una tormenta inevitable. Mi nuera, Camila, entró en la sala. No me miró. Pasó por mi lado como si yo fuera un mueble más, un objeto decorativo que había perdido su función. Caminó directo hacia el televisor, extendió el brazo con una autoridad que me heló la sangre y presionó el botón de apagado. La pantalla se fue a negro instantáneamente, tragándose las voces y las luces. El silencio que siguió no fue de paz. Fue un silencio denso, cargado, violento. Sentí como si alguien hubiera cerrado una ventana dentro de mi pecho, dejándome a oscuras. «Vete a tu cuarto, Ricardo», dijo. No gritó. Su voz fue un gruñido bajo, cargado de un fastidio que no se molestó en disimular. «Ahora este espacio es mío. Tengo visitas y no quiero estorbos». La frase quedó flotando en el aire, tóxica. Sentí como el aire se me atascaba en la garganta, una bola de indignación y dolor que no subía ni bajaba. Mis manos, apoyadas en los reposabrazos del sillón, se tensaron hasta que los nudillos se pusieron blancos. Busqué instintivamente a mi hijo. Esteban estaba allí, a 2 pasos detrás de ella, en el umbral de la puerta. Lo miré, esperando una palabra, un gesto, una mínima señal de que la sangre pesaba más que la sumisión. Esperaba que dijera, «No le hables así», o «Papá, quédate». Pero Esteban tenía los hombros caídos y la mirada clavada en las vetas del suelo de madera, estudiándolas con una fascinación fingida, como si no me conociera, como si yo fuera un extraño incómodo que se había colado en su vida perfecta. No respondí. A mis 62 años, la vida me había enseñado una lección amarga pero útil. Discutir con quien ya ha decidido humillarte no te devuelve el honor, solo te deja más agotado. La dignidad, a veces, consiste en no darles el espectáculo de tu ira. Me levanté despacio, no con la lentitud de la vejez, aunque mis rodillas crujieron, sino con la lentitud deliberada de la contención. Fue un movimiento medido, casi ceremonial. No quería que pensaran que huía, ni que obedecía por miedo. Me dirigí a la entrada, pasando junto a mi hijo sin mirarlo. Sentí su presencia, su olor a colonia cara, esa que yo nunca pude permitirme pero que él usaba a diario. Llegué al mueble del recibidor y tomé mis llaves. El tintineo del metal rompió el silencio opresivo. Eran las mismas llaves que habían abierto esa puerta durante décadas, las que yo había mandado a copiar para ellos cuando les ofrecí techo. Las apreté fuerte en mi palma, dejando que los bordes dentados se clavaran en mi piel, como si en ese dolor físico pudiera concentrar todo lo que callaba. Nadie me siguió. Nadie dijo espera. Nadie me pidió que me quedara. Crucé el umbral hacia la noche incipiente sin mirar atrás. Antes de continuar con este relato, me gustaría hacer una pequeña pausa para preguntarte si te has suscrito al canal Historias de Leandro. Si te gustan las narraciones que tocan el alma y te hacen reflexionar, te invito a que te unas a nuestra comunidad y le des me gusta al vídeo. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando verdades. Ahora, volvamos a la historia. El portón se cerró a mis espaldas con un sonido seco, definitivo, como el golpe de un martillo de juez dictando sentencia. Mi coche, un sedán gris con más de 10 años y el tapizado gastado, me recibió con su olor familiar a encierro y tabaco viejo. Me senté al volante y me quedé inmóvil un momento, temblando. No de frío, sino de una rabia helada que empezaba a descongelarse.
Arranqué el motor y salí sin destino, dejando que las luces de la calle se convirtieran en líneas borrosas a través de mis ojos húmedos. Conduje por inercia. Mis manos giraban el volante y mis pies pisaban los pedales. Pero mi mente estaba lejos, rebobinando la escena una y otra vez. Mientras avanzaba por avenidas que había recorrido 1000 veces, llevando a Esteban al colegio, al fútbol, a la universidad, me sorprendió no sentir odio inmediato. Lo que sentía era una mezcla devastadora de vergüenza y tristeza. Vergüenza por haber permitido que me trataran así en mi propia casa. Tristeza por mi hijo, por el hombre en el que se había convertido. Pensé en Sofía, mi esposa. Pensé en cómo habría reaccionado ella. Si Sofía hubiera estado viva, esa escena jamás habría ocurrido. Ella tenía una forma de levantar la ceja, una sola mirada que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Recordé cómo pintamos esa sala juntos, un domingo de hace 20 años, riéndonos porque nos habíamos manchado la cara de blanco. Esa sala había sido nuestra. Había sido el corazón de un hogar donde los domingos eran ruido, risas y aroma a café. Ahora era un territorio hostil, conquistado por alguien que no entendía la memoria de las paredes. Conduje hasta que la ciudad se diluyó en los suburbios y luego volví, trazando círculos sin sentido. Finalmente, aparqué en una estación de servicio casi vacía en las afueras. Apagué el motor. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Más áspero, más solitario. Me quedé allí largo rato, con la frente apoyada en el volante, repasando escenas antiguas. Vi a Esteban corriendo por el pasillo con su capa de superhéroe, cayéndose y levantándose, buscándome para que le curara las rodillas raspadas. Recordé el día en que firmé las escrituras de la casa, con las manos llenas de callos por el trabajo extra, creyendo ingenuamente que el amor familiar era la única garantía que necesitaba para la vejez. Nunca pensé que el respeto tuviera fecha de caducidad. Nunca imaginé que llegaría el día en que estorbara en el lugar que yo mismo construí. Decidí no volver esa noche. La sola idea de entrar, de verlos cenando riendo frente a ese televisor apagado, me revolvía el estómago. Conduje hasta un pequeño hostal en el centro, un lugar que conocía de oídas. Sencillo, limpio, honesto. La habitación era pequeña, con una cama estrecha y una ventana que daba a un patio interior silencioso. Me senté en el borde del colchón y saqué las llaves del bolsillo. Las dejé sobre la mesita de luz y las miré fijamente bajo la luz amarillenta de la lámpara. No eran solo llaves. Eran el símbolo de mi error. Eran la prueba de que había confiado demasiado, de que había cedido espacio creyendo que compartir era fortalecer, sin entender que para algunos recibir es sinónimo de tomar posesión. Me quité los zapatos y me recosté vestido. Por primera vez en horas, respiré hondo, llenando mis pulmones de un aire que no estaba viciado por la tensión. Dormí mal, a tramos. Los recuerdos se empeñaron en despertarme, trayendo imágenes de mi vida anterior, cuando yo era el proveedor, el padre fuerte, el dueño de mis decisiones. Al amanecer, me levanté con el cuerpo entumecido, pero con la mente extrañamente clara. La luz grisácea de la mañana entraba por la ventana y con ella llegó una revelación. No había salido huyendo. Había elegido no mendigar respeto. Había elegido no ser un mueble más en la esquina de la sala. Me duché con agua fría para espabilarme. Me afeité con cuidado frente al espejo manchado y me puse la camisa azul que guardaba en el coche para emergencias, esa que usaba para trámites serios. Mientras abotonaba el cuello, sentí una calma firme asentarse en mi pecho. A veces, la dignidad no llega cuando te la dan, sino cuando dejas de pedir permiso para tenerla. Salí temprano del hostal. El aire de la mañana estaba fresco. Compré un café en un kiosco y me senté en un banco de plaza a observar a la gente pasar. Hombres y mujeres corriendo hacia sus trabajos, niños con mochilas gigantes. Pensé en Esteban, en la encrucijada moral en la que se había metido a callar. Pensé en Camila, en su seguridad recién estrenada, en la arrogancia de quien cree que ha ganado una batalla porque el oponente se ha retirado en silencio. No me alegré del conflicto que vendría, pero tampoco lo temí. Había cosas que no se arreglaban con palabras suaves ni con paciencia de padre. Volví al coche y conduje. Esta vez no di vueltas. Tenía un rumbo claro. No fui a la casa. Fui al centro, a la zona de los edificios antiguos de tribunales y oficinas. Entré en uno de esos portales con escaleras de mármol gastado y olor a papel viejo. Subí hasta el segundo piso y toqué una puerta de madera oscura con una placa dorada que conocía bien.
Me recibió el doctor Arévalo, un hombre de mi edad, de voz tranquila y gestos pausados, alguien que entiende de leyes, papeles y, sobre todo, de las consecuencias de la ingratitud. Nos conocíamos de hacía años, cuando gestioné la sucesión de Sofía. No hizo falta mucha charla social. Nos sentamos, dejé un sobre su escritorio de caoba y asentí. Él abrió el sobre, ajustándose las gafas. Leyó el contenido en silencio, pasando las páginas con delicadeza. Luego levantó la vista y me miró por encima de los cristales. Su expresión era seria, profesional, pero con un destello de compasión. ¿Estás seguro, Ricardo?, preguntó suavemente. Una vez que iniciemos esto, el mecanismo es impersonal. No distingue entre familia y extraños. Respondí con una certeza que me sorprendió incluso a mí mismo. Estoy seguro, Alfonso. No es un castigo, es una corrección. Necesito que entiendan dónde están parados. Bien, dijo él, cerrando la carpeta. Procederemos inmediatamente. Tienes el usufructo vitalicio, Ricardo. La propiedad está a nombre de Esteban por la donación que hiciste. Sí, pero la cláusula es clara. El uso y disfrute es tuyo hasta el día que te mueras. Legalmente, ellos son tus invitados. Y un invitado que expulsa al anfitrión ha violado el contrato social y legal. Al salir de la oficina, el sol ya estaba alto y la ciudad rugía con su actividad habitual. Caminé unas cuadras sin prisa, sintiendo que cada paso reacomodaba algo dentro de mí. No sentí triunfo ni euforia. Sentí orden. Había pasado demasiado tiempo aceptando silencios ajenos como si fueran leyes divinas. Esa mañana entendí que el respeto no se negocia y que la vejez no es una licencia para ser borrado de mapa. Regresé al hostal solo para recoger mis pocas cosas. Al encender el coche, miré por el retrovisor y vi mis propios ojos. Vi a un hombre cansado, con ojeras profundas y arrugas nuevas, sí, pero entero. Un hombre que había recordado quién era. Apreté las llaves y sonreí apenas, una mueca leve. La noche anterior me había ido con una herida abierta, sangrando orgullo. Esa mañana avanzaba con una decisión blindada. No sabía exactamente cómo reaccionarían cuando la maquinaria legal se pusiera en marcha, pero sabía algo mejor. No volvería a pedir un lugar que siempre fue mío. Conduje durante horas, alejándome del centro, buscando claridad. El amanecer había quedado atrás y el tráfico se espesaba, pero dentro de mi coche reinaba un silencio elegido. Bajé la ventanilla y dejé que el aire me golpeara la cara. Por primera vez en años, no tenía prisa por volver a casa para que no se enojaran si llegaba tarde, ni tenía que caminar en puntas de pie para no molestar. Esa libertad inesperada me pesaba tanto como me aliviaba. Era una libertad solitaria. Pensé en cómo había llegado hasta allí. A los 60 años, uno tiende a creer que ya lo ha visto todo, que las traiciones, si vienen, vendrán de socios comerciales o de extraños, nunca de la mesa donde se ha compartido el pan y la sal. Recordé el día exacto en que Esteban me pidió que se quedaran en la casa solo por un tiempo, mientras ahorraban para la entrada de su propio piso. Tenía la voz insegura, suave, como cuando era niño y había roto un jarrón jugando la pelota. Yo acepté sin dudar un segundo. Estaba convencido de que ayudarlo era la extensión natural de mi paternidad. Nunca imaginé que ese gesto de amor sería interpretado como una señal de debilidad, como una rendición de mi soberanía. Me detuve en un semáforo largo y observé mi reflejo en el escaparate de una tienda. El rostro marcado, las canas que ya no intentaba ocultar. Me pregunté en qué momento exacto dejé que me trataran como a un estorbo. Tal vez fue gradual, como esas grietas finas que aparecen en el techo y uno ignora hasta que el yeso se desprende. Primero fue el cambio de muebles sin consultarme. Ese cuadro es muy antiguo. Ricardo, mejor lo guardamos. Luego las decisiones tomadas sin avisar. Hoy cenamos a las 8. Si tienes hambre antes, arréglate algo. Después las frases dichas en voz baja, los ojos en blanco cuando yo contaba una anécdota. Hasta llegar a la orden directa, brutal y sin filtro, es salir de mi propia sala. Nada ocurre de golpe. La falta de respeto es un moho que crece despacio en la oscuridad. Seguí manejando hasta encontrar una cafetería pequeña en un barrio tranquilo, de esas que sobreviven por la fidelidad de los vecinos y no por las modas de Instagram. Pedí un café negro y fuerte y me senté junto a la ventana. Observé a la gente. Nadie sabía quién era yo, ni lo que acababa de perder, ni lo que estaba a punto de recuperar.
Esa invisibilidad dolía, pero también era un refugio. Allí, en una mesa de formica gastada, podía recomponerme sin testigos. Mientras bebía el café, los recuerdos se amontonaron. Vi a Esteban aprendiendo a andar en bicicleta en el parque, mis manos sosteniendo el asiento por detrás, corriendo agachado, soltándolo justo cuando creía que aún lo ayudaba. Pensé que tal vez yo también lo había soltado demasiado pronto en la vida adulta, o tal vez demasiado tarde, protegiéndolo de las consecuencias de sus actos. No lo culpé del todo. La influencia de Camila era evidente, dominante, absorbiente. Pero el silencio también es una acción. El silencio es una forma de elegir. Y él había elegido callar mientras su esposa humillaba a su padre. Pagué y volví al coche. El sol calentaba el techo metálico. Decidí buscar un lugar más permanente que el hostal, pero temporal. Encontré una pensión antigua, regentada por una señora amable llamada Doña Rosa, que no hizo preguntas incómodas. La habitación era modesta pero digna, con una cama firme, un escritorio pequeño y una ventana que daba a un jardín trasero lleno de helechos. Dejé el bolso en el suelo y me senté, dejando que mi cuerpo reconociera el nuevo espacio. Me acosté sin encender la televisión que colgaba de la pared. El silencio aquí era distinto al de la noche anterior. Menos hostil, más reflexivo. Cerré los ojos y pensé en Sofía otra vez. Ella siempre decía, la dignidad no se grita, Ricardo, se ejerce. En vida, fue la única que supo leer mis silencios. Imaginé que habría hecho ella en mi lugar. Curiosamente, no la vi llorando ni suplicando, ni armando un escándalo. La vi firme, con esa serenidad inquebrantable que desarmaba a cualquiera. Esa imagen me dio fuerzas. A la mañana siguiente desperté temprano. Me preparé con calma, afeitándome despacio. Salí a caminar por el barrio sin rumbo fijo, pasando frente a casas ajenas, imaginando las vidas que transcurrían tras esas cortinas. Me pregunté si alguna vez volvería a sentirme parte de un hogar, de un núcleo. La respuesta no llegó, pero el miedo tampoco. A veces, no saber es mejor que aferrarse a una certeza equivocada. Entré en una papelería y compré una libreta de tapa dura y un bolígrafo bueno. Me senté en un banco del parque y empecé a escribir. No escribía desde joven, pero sentí la necesidad de vaciar la mente. Anoté fechas, nombres, detalles que había guardado durante años. No por rencor, sino por claridad. Descubrí que tenía una memoria prodigiosa cuando se trataba de lo que me había costado conseguir cada ladrillo de esa casa. Esa libreta se convirtió en mi mapa. No un mapa de venganza, sino un mapa de verdad. Al mediodía, mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Esteban. Papá, ¿dónde estás? Camila dice que te fuiste sin avisar. Lo leí varias veces. La redacción era tramposa. Te fuiste sin avisar. Como si yo hubiera salido a comprar cigarrillos y me hubiera perdido. No mencionaba que me habían echado. No mencionaba la televisión apagada. Guardé el teléfono sin responder. No era un castigo infantil. Era una necesidad estratégica. Si contestaba en ese momento, volvería a ser el padre conciliador que arregla todo para evitar que el niño llore. Y esta vez no se trataba de arreglar. Se trataba de poner límites. Respiré hondo y seguí caminando. Por la tarde volví a la pensión y me senté junto a la ventana. Saqué las llaves de mi casa otra vez y las dejé sobre la mesa del escritorio. El sonido metálico al chocar con la madera fue como un punto final. Sonreí apenas al darme cuenta de que no era un final, sino una pausa necesaria. Lo que vendría después no sería fácil. Habría lágrimas, reproches, acusaciones de ser un mal padre, un egoísta. Pero sería justo. Esa noche dormí mejor. Antes de cerrar los ojos tuve una certeza clara. No estaba huyendo, estaba avanzando. Había pasado demasiado tiempo creyendo que el amor justificaba el desprecio. Ahora entendía que querer a alguien también implica enseñarle a respetarte. Y con ese pensamiento, tranquilo pero firme, dejé que el sueño me alcanzara. Durante años creí que los recuerdos bastaban para sostener las paredes de una casa. Me equivoqué. Aquella mañana, sentado a la pequeña mesa de la pensión, entendí que los muros no se mantienen con afecto nostálgico, sino con límites claros. Abrí la libreta y comencé a escribir la cronología de los hechos. La casa no fue un regalo de bodas, nunca lo fue. Fue una decisión medida,
tomada en un momento de lucidez que ahora cobraba sentido. La compré con Sofía. Recuerdo el olor a pintura fresca, el eco de nuestros pasos en el pasillo vacío. Pensamos en ella como un refugio para nuestra vejez, cerca de Esteban pero con nuestra independencia. Cuando Sofía enfermó, la casa se volvió nuestro santuario. Yo firmé los papeles de la donación a Esteban años después de enviudar, aconsejado por el notario para evitar impuestos futuros de sucesión, pero con una condición innegociable: el usufructo vitalicio. Esteban insistió en mudarse con Camila después de la boda. «Será temporal, papá», dijo con esa sonrisa que heredó de su madre. «Solo hasta que nos estabilicemos». Yo acepté. Redacté un acuerdo simple, de convivencia, que guardé en una carpeta azul. Con el tiempo, la carpeta quedó olvidada en un cajón. Camila llegó con su eficiencia y sus ganas de cambiarlo todo. Cambió las cortinas, pintó las paredes de colores modernos, reorganizó la cocina. Yo observaba, callado. Pensé que ceder en la decoración era una forma de ser amable. No noté que al ceder mi entorno, estaba cediendo mi autoridad. Esa mañana decidí revisar todo. Llamé al despacho de Arévalo y pedí una copia digital de los documentos. Me los enviaron al teléfono. Los leí en la pantalla pequeña, haciendo zoom en cada cláusula. Ahí estaba, blanco sobre negro. El donante se reserva el uso y disfrute exclusivo de la vivienda hasta su fallecimiento. Exclusivo. Esa palabra brillaba. Me di cuenta de que Camila probablemente nunca había visto esos papeles. Y Esteban, si los vio, los había olvidado convenientemente. La comodidad es un enemigo eficaz de la memoria. Recordé la escena de la sala y comprendí algo doloroso. No me habían expulsado de un espacio físico, me habían expulsado de mi propia biografía. Al apagar el televisor, ella intentó apagar mi presencia. Salí a caminar para despejar la cabeza. Entré en una ferretería y compré una carpeta rígida, negra, sólida. Imprimí los documentos en un locutorio y los ordené con cuidado casi ceremonial dentro de la carpeta. Cuando uno ordena sus papeles, ordena su vida. Al mediodía recibí otra llamada de Esteban. No atendí, no por desprecio, sino porque aún no tenía las palabras precisas. Las palabras dichas desde la emoción desbordada suelen ser imprecisas y yo necesitaba precisión quirúrgica. Me senté en una plaza y observé a una abuela empujando a su nieta en un columpio. Pensé en esa doble vara de medir de la sociedad. La vejez es entrañable cuando es útil, cuidando nietos, pero es un estorbo cuando ocupa espacio en el sofá. Esa indignación serena me dio más combustible. Por la tarde volví a hablar con Arévalo. Me explicó los pasos. Primero, una notificación formal. Un burofax. Un aviso de que la situación de precariedad, vivir gratis sin contrato, había terminado. Un recordatorio de mis derechos legales. ¿Quieres darles un plazo para irse?, preguntó él. No quiero echarlos a la calle mañana, dije. Quiero que reconozcan que están en mi casa. Quiero que sepan que si se quedan, será bajo mis reglas. Y si no pueden respetar eso, entonces sí, tendrán que irse. De acuerdo. Redactaré la notificación instando al cese de la conducta hostil y recordando la titularidad del usufructo. Si no hay cambio de actitud inmediato, procederemos al desahucio por precario. La palabra desahucio sonó fuerte, metálica, pero asentí. Esa noche, en la pensión, escribí una carta que no envié. Decía lo que sentía sin acusar. Enumeraba hechos. Me gritaste, me apagaste la tele, me echaste. La guardé. No todo debe decirse. Algunas verdades necesitan contexto. Me acosté mirando la carpeta negra sobre la mesa. La casa no era un regalo, era un acuerdo. Y los acuerdos, cuando se ignoran, reclaman ser leídos en voz alta. Dormí con una calma nueva. Sabía que al día siguiente el timbre de mi propia casa sonaría. Pero no sería yo quien pulsara el botón. Sería un mensajero con una notificación legal. Yo había recuperado la autoridad sobre mi historia. A veces el dolor no viene de la ofensa directa, sino de la distancia que se instala. Pensé en Esteban, no en el hombre cobarde de ayer, sino en el niño. Lo vi pequeño, aprendiendo a atarse los cordones. Siempre fue sensible, atento a los gestos. Tal vez por eso me dolió tanto su ceguera voluntaria. No era incapaz de sentir, había decidido no ver. Caminé por el barrio para despejarme.
Pasé frente a un colegio y el griterío del recreo me detuvo. Pensé en las veces que fui a buscarlo, siempre presente. Aprendí tarde que la presencia constante a veces se da por sentada. Volví a la pensión, saqué la libreta y escribí su nombre. Anoté momentos buenos. No quise borrarlos. El odio borra, la justicia pone cada cosa en su lugar. Al caer la tarde, me senté junto a la ventana. Vi cómo la luz cambiaba y pensé que había protegido demasiado a mi hijo. Siempre fui el amortiguador entre él y la realidad. Tal vez nunca aprendió a sostener una situación incómoda. Y ahora, ante la incomodidad de enfrentarse a su esposa, eligió sacrificar a su padre. Esa noche soñé con él. Caminábamos en silencio. Al despertar, sentí una tristeza limpia. Entendí que amar a un hijo adulto implica aceptar que puede fallarte, y que ponerle límites es también una forma de amarlo, quizás la más difícil. A la mañana siguiente salí temprano. Fui al parque. El teléfono vibró. Un mensaje de Esteban, más largo. Papá, por favor contesta. Estamos preocupados. Camila dice que exageraste, pero queremos hablar. Vuelve y lo arreglamos. Camila dice que exageraste. Esa frase fue el detonante final. No había autocrítica. Había manipulación. Me culpaban a mí de mi reacción ante su falta de respeto. Guardé el teléfono. El tiempo estaba de mi lado. Ese silencio mío no era ausencia, era una postura. Un muro contra el que rebotaban sus justificaciones. Me senté en una banca y releí mis notas. No negociaría el respeto. No aceptaría órdenes. A las 11 de la mañana, el teléfono de Esteban debió sonar, o tal vez el timbre de la puerta. El burofax había llegado. Imaginé la escena. El mensajero entregando el sobrecertificado. Camila firmando, molesta por la interrupción. Abriendo el sobre con desdén. Y luego, el silencio. El verdadero silencio. No el de la tele apagada, sino el de la realidad cayendo como un bloque de cemento. Leyendo palabras como usufructo, revocación de consentimiento, plazo de 30 días. Más tarde supe que ella palideció, que miró a Esteban y le gritó, «Tu padre nos está demandando». Y que Esteban, por primera vez, leyó el papel y sintió el peso del mundo. No era una demanda, era una notificación de derechos. Pero para quien ha vivido creyéndose dueño, la ley parece un ataque. Mi teléfono empezó a sonar insistentemente. «Esteban», 1, 2, 3 veces. No contesté. Dejé que sonara hasta que se agotó la batería. Me di permiso para terminar mi café. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora. ¿Qué harías tú en mi lugar ante una situación así? No te vayas, porque lo que viene ahora te pondrá la piel de gallina. Esa tarde me quedé en la habitación. Encendí el teléfono al anochecer. Tenía 10 llamadas perdidas y varios mensajes de voz. Escuché uno. La voz de Esteban temblaba. «Papá, recibimos el papel». «No entiendo. ¿Nos estás echando? Por favor, llámame». No había arrogancia en su voz. Había miedo. El miedo de quien se da cuenta de que el suelo bajo sus pies no es suyo. Decidí escribir un mensaje breve. Solo una cita. Mañana a las 10 en el Café Los Tilos. Solo tú. Sin Camila. Lo envié y dejé el teléfono boca abajo. Sentí un nudo en el estómago. Mañana tendría que mirar a los ojos a mi hijo y decirle que si no me respetaba, no tendría techo. Dormí poco. Soñé con la casa vacía. Al despertar, me vestí con mi mejor camisa. Me miré al espejo. Vi a un hombre mayor, pero no vencido. Caminé hasta la plaza donde estaba el café. Llegué 10 minutos antes. Pedí un café y esperé. Esteban llegó puntual. Tenía ojeras. Caminaba encorvado. Cuando me vio, se detuvo un segundo antes de acercarse. Se sentó frente a mí. No me abrazó. «Papá», dijo, con la voz rota. «¿Qué es esto? ¿Abogados?» Saqué la carpeta negra y la puse sobre la mesa. «No son abogados, Esteban. Son derechos. Son los papeles que firmamos hace años y que tú olvidaste. Pero somos familia». «Exacto», dije, mirándolo fijo a los ojos. «Somos familia. Y en esta familia, hasta hace 2 días, yo era un estorbo a que se mandaba al cuarto como a un niño castigado. Y tú no dijiste nada». Esteban bajó la mirada. «Camila,
Ella tiene un carácter fuerte. Estaba estresada. No me importan sus excusas. Corté en seco. Me importa tu silencio. Permitiste que me humillaran en la casa que yo pagué con el sudor de mi frente. Esa casa es mía, Esteban. El uso es mío. Os dejé vivir ahí por amor, no por obligación. Y el amor no incluye aguantar desprecios. Hubo un silencio largo. El ruido de la cafetera de fondo parecía lejano. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó él, casi en un susurro. Quiero respeto, dije. Y el respeto ahora tiene condiciones. Primero, Camila me pedirá disculpas, mirándome a la cara, reconociendo lo que hizo. Segundo, la casa es mi hogar. Si vivo ahí, yo decido en qué sillón me siento y cuando veo la televisión. Tercero, firmaremos un nuevo acuerdo de convivencia. Si alguna de estas cosas no se cumple, tenéis 30 días para buscar otro sitio. Esteban me miró asombrado. Nunca me había visto así. Siempre fui el padre complaciente. Ahora veía al hombre dueño de su propiedad y de su dignidad. ¿Y si Camila no quiere?, preguntó, conociendo la respuesta. Entonces elegís, dije, o tu esposa y un alquiler nuevo, o respetar a tu padre. Pero en mi casa, las reglas han cambiado. Se levantó sin decir mucho más. Voy a hablar con ella, murmuró. Lo vi alejarse, un hombre atrapado entre dos lealtades. Regresé a la pensión. Esa tarde, el hombre del traje negro, mi abogado, me llamó para confirmar que el burofax había sido recibido y que los plazos corrían. La maquinaria no se detenía por sentimientos. Al día siguiente, recibí un mensaje de Camila. No era una disculpa. Era un texto largo justificándose, hablando de malentendidos y de mi hipersensibilidad. No respondí. La negación es la primera fase del duelo de poder. Pasaron 2 días. La tensión debía ser insoportable en esa casa. Yo seguía mi rutina en la pensión. Leía, caminaba, escribía en mi cuaderno. Me sentía extrañamente en paz. Había soltado la necesidad de ser aceptado por ellos. Finalmente, Esteban llamó. «Nos vamos», dijo. Su voz sonaba triste, pero aliviada. «Camila no quiere, no puede aceptar tus condiciones. Dice que no se sentirá cómoda. Hemos encontrado un apartamento pequeño. Nos mudamos el fin de semana. Sentí un pinchazo de dolor, pero también de alivio. Se iban. No me habían elegido a mí, habían elegido su orgullo, pero al hacerlo, me devolvían mi hogar. Está bien, dije. Es lo mejor. El fin de semana de la mudanza, no fui. No quise verlos cargar cajas. Dejé que lo hicieran solos. El lunes por la mañana, con las llaves en la mano, volví a mi casa. Abrí el portón. El coche de Esteban ya no estaba. Entré. La casa olía a cerrado y a productos de limpieza. Fui a la sala. El sillón estaba allí, vacío. El televisor, apagado. Pero el aire era ligero. Caminé por las habitaciones. Se habían llevado sus muebles, sus cuadros modernos. Quedaban los agujeros en las paredes, las marcas de los cuadros. Pero la luz entraba limpia por las ventanas. Me senté en mi sillón. Crujió al recibirme, un sonido familiar de bienvenida. Encendí el televisor. Puse el noticiero. Nadie vino a apagarlo. Nadie bufó. Nadie me mandó a mi cuarto. Estaba solo, sí, pero estaba en mi sitio. Con el tiempo, la relación con Esteban se fue reconstruyendo, muy despacio. Al principio eran mensajes breves, luego llamadas. Un día vino a verme, solo. Hablamos poco del pasado, pero él sabía que yo había cambiado. Me miraba con un respeto nuevo, uno que nacía no del cariño ciego, sino del reconocimiento de mis límites. Camila nunca volvió a pisar la casa, y honestamente no la extrañé. Aprendí que la soledad con dignidad es infinitamente mejor que la compañía con desprecio. Recuperé mis rutinas, mis amigos, mis tardes de lectura. La casa volvió a ser mía, no solo en los papeles, sino en el espíritu. Hoy, mientras te cuento esto sentado en mi sillón, con la tele murmullando de fondo, quiero decirte algo importante. No importa la edad que tengas, no importa cuánto ames a tu familia. Nunca, jamás, entregues las llaves de tu dignidad. El respeto es la única propiedad que realmente nos pertenece hasta el último aliento. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar mi historia.
Me gustaría saber, ¿desde qué ciudad o país me estás escuchando? ¿Qué te ha enseñado esta historia sobre los límites en la familia? ¿Qué habrías hecho tú si tu nuera te apaga el televisor? Déjame tu opinión en los comentarios, los leo todos. Y si esta historia te mantuvo enganchado, no olvides suscribirte al canal Historias de Leandro para más relatos que tocan el corazón. Dale like si crees que el respeto es innegociable. Hasta la próxima.